¿Qué pasa cuando un paciente reclama un medicamento, un tratamiento de alta complejidad, pero detrás no hay cifras o presupuestos? Hay una vida que espera una oportunidad. Y eso es un hecho, y es cierto. Y todos tenemos derecho a reclamar una segunda oportunidad para nuestra vida. Pero ahí es donde empiezan a tensionarse los recursos, y también es una realidad. El Fondo Nacional de Recursos enfrenta cada vez más demandas judiciales y sociales para ampliar su cobertura, tiene juicios de amparo que superan los 140 millones de dólares por año y al mismo tiempo debe decidir con criterios científicos y financieros cuáles son los tratamientos que incorpora, como los cardiodefibriladores, por ejemplo, implantados, o nuevas terapias cardiovasculares, sin comprometer la sostenibilidad del sistema. Y eso también es verdad. Alicia Ferreira es presidenta del Fondo Nacional de Recursos. Gobernar o dirigir algo es manejar esas tensiones. Bienvenida, Alicia, es un gusto tenerte otra vez aquí en la televisión pública. Muchas gracias a ustedes, sí, no hace mucho que estuve y realmente les agradezco muchísimo y sobre todo a la televisión pública que tiene la ve mucha gente en el interior del país. Yo soy de Tacuarembó y sé que allá en Tacuarembó la gente mira y prende la televisión de mañana y ahí están haciendo las cosas, lo mismo con la radio. Así que les agradezco a ustedes porque, como bien decías además, y bueno, y como pasaron recién esa jornada en el Hospital de Clínicas, qué importante que es que la gente conozca sus derechos y conozca las posibilidades que tiene para poder mejorar su salud. Y la posibilidad de que nosotros, desde los distintos lugares que nos toca estar en el sistema de salud, por ejemplo ahora, podamos informarle a la gente cuáles son sus derechos y cuáles son las posibilidades que tiene. ¿Y cuáles son entonces los criterios que se definen? No, lo primero es que la presidenta del Fondo Nacional, de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos, es la ministra de Salud Pública, es la doctora Cristina Lustenberg, por ley es la ministra. Lo que pasa es que en general en todas las administraciones pasa que se nombra a un alterno o una alterna, o un suplente, digamos. Bueno, yo soy esa alterna de la ministra de Salud Pública en este caso. La comisión tiene 9 miembros, son 5 miembros que son del Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y BPS, y después 4 integrantes de los prestadores privados y de los IMAE. Ahora, entonces, alterna o no, te toca administrar esos recursos y esa atención. Sí, sobre todo la atención esa es una atención del Estado, todo el Estado, porque en realidad el Fondo Nacional de Recursos como organismo público no estatal, que es un organismo público no estatal, se llama así una persona pública no estatal, no tiene tantos juicios de amparo. Mejor dicho, tiene muchos juicios de amparo, pero es pocas veces condenado, es decir, pocas veces tiene que pagar. ¿Por qué? Porque lo que hacen los abogados es hacer el juicio, la demanda judicial al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos. Y en general los jueces condenan al Ministerio de Salud Pública, porque el Fondo Nacional de Recursos, como es una persona pública no estatal, en realidad lo que se plantea es que no está comprendido en la obligación que sí tendría el Ministerio de Salud Pública de brindar la salud a todas las personas indigentes, ¿no? Que eso es lo que dice el artículo 44 de la Constitución. Los jueces dicen, bueno, usted no tiene dinero para comprarse este medicamento de alto costo, el Estado se lo tiene que proveer. Y el Estado es, en definitiva, el Ministerio de Salud Pública y en realidad los recursos para pagar los amparos, que como bien dijiste el año pasado fueron 140 millones, este año creció un 14% y en gasto el año pasado, en el 2024 fueron 140 millones. Sí. En el 2025, que es el año pasado, ya cerrado, solo el gasto en medicamentos fue de 140 millones de dólares y subió un 14% el gasto en general. O sea que viene un crecimiento. Entonces, el problema en realidad, el problema de sostenibilidad, como bien dijiste, es del Estado, porque esos fondos vienen del Tesoro Nacional, vienen de rentas generales para poder cubrir eso. Lo que está haciendo el Fondo Nacional de Recursos, y a veces me importa mucho justamente que se aclare, es que a través de un convenio que se firmó en la administración pasada, una vez que el Ministerio de Salud Pública es condenado,
hay un convenio por el cual el Fondo Nacional de Recursos es el que se encarga de comprar los medicamentos y enviárselos a través del laboratorio al prestador del paciente para que el paciente lo retire. Los fondos salen del MEF, salen Los de rentas fondos salen del generales. Ministerio de Economía Claro. y Finanzas, salen en definitiva de las rentas generales, es decir, ese espacio fiscal, como dice siempre el Odone. ministro Odone, pero la gestión de compra de los medicamentos ocurre en el Fondo Nacional de Recursos a través de un convenio con el Ministerio de Salud Pública. Eso es lo que está ocurriendo desde 2025 y bueno. Lo otro que tú decías es un tema que termina siendo un dilema ético, ¿no? Porque desde el punto de vista de la persona que necesita y que el médico le indica un tratamiento que no está bajo la cobertura, que no está en el plan integral de atención a la salud, tiene todo el derecho de reclamarlo a través de un abogado, sin duda. Pero a la vez, a medida que los jueces condenan al Estado a pagar a veces precios realmente altísimos, se va gastando el dinero, digamos, que estaba previsto para la cobertura universal, porque eso es lo otro que también tiene una situación de injusticia, que es que no todas las personas pueden hacer juicios de amparo. Hasta el año 2019 la mayoría de los juicios eran realizados por el consultorio jurídico, ¿no?, de la facultad. Sí. Ahora el 90% son de abogados privados y a su vez el 90% son personas que están o en los seguros privados o en las instituciones de asistencia médica colectiva, lo que se conoce como mutualista. Es decir, las personas que están en ACE tienen muy pocas posibilidades de contratar a un abogado con los precios que cobran, además muchas veces, para poder hacer un amparo. O sea que el acceso a través de la justicia, el acceso a través de los juicios de amparo, genera una enorme inequidad, además de una amenaza a la sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y creo que es importante que esto no es una situación, vuelvo a decir, las personas y los médicos que indican tienen todo el derecho y corresponde, porque si están atendiendo a una persona que tiene un problema, por ejemplo, un cáncer terminal, que hay un medicamento que se acaba de inventar o poner a la venta en cualquier lugar del mundo, porque eso es lo otro. Hasta el 2019, 2020, los juicios eran por medicamentos, los médicos indicaban medicamentos que están ya en el país registrados. A lo largo de los años empezó la práctica de indicar medicamentos que no existen en el país. En el 2024 era alrededor del 34% de los medicamentos que se indicaban no estaban en el país. En el 2025 pasó a ser el 44%. O sea, casi la mitad de los medicamentos que se indican y que los jueces condenan al Estado no han pasado por la evaluación del Ministerio de Salud Pública. O sea, eso a veces no se sabe, que es que si los jueces están condenando al Estado, al Ministerio de Salud Pública, que es el rector de la política, a comprar un medicamento en cualquier lugar del mundo que no fue registrado por el Ministerio de Salud Pública y por lo tanto el Ministerio de Salud Pública no puede asegurarle a la persona que va a hacer una vigilancia, que ese medicamento tiene eficacia, tiene seguridad, tiene efectividad. ¿Y cómo es posible eso? Eso es posible porque justamente porque se fue generando una situación que ya a esta altura realmente está como institucionalizada, que es que es decir, los médicos vieron que pueden indicar un medicamento que está que no está en Uruguay, que está en cualquier lugar del mundo, que a través de un laboratorio que está en Uruguay, ese laboratorio sale a comprar, y son varios los laboratorios, también eso ya, es decir, hay 2 o 3 laboratorios que han empezado desde ya hace varios años, a tener la práctica y han generado mucha experiencia justamente en cuando se condena al Estado a un medicamento de estos rarísimos que de repente no hace mucho que se vende en Estados Unidos o en Europa, a salir a buscarlo. Y entonces lo que es impresionante es que
el mismo medicamento comprado por un laboratorio de Uruguay, ¿no? Que es el que lo compra, lo trae, y otro laboratorio puede tener una diferencia de precio de $60.000 en un caso, y el otro laboratorio de repente lo trae a $10.000. ¿Y por qué no es el Estado entonces el que se encarga de hacer esa compra internacional? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, hemos pensado la posibilidad de que sea el propio ministerio que sale a comprar. Lo que pasa es que en realidad el ministerio no puede comprar un medicamento que no está Habilitado en el país. claro, habilitado en el país. Pero sí tiene convenios internacionales o entendimientos con, no sé, la CDF, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, que validan la medicación y ustedes lo dan por bueno o no. En realidad, O todo medicamento que llega a Uruguay tiene un análisis propio en todo Uruguay. medicamento, porque es una directiva que de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de las buenas prácticas, todos los países del mundo, incluso los países de menores recursos, todos tienen una autoridad sanitaria que en general es una institución autónoma. Acá vamos a través de la ley del presupuesto se va a crear este año la Agencia Sí. de Vigilancia Sanitaria, que es una agencia que es la que hace todo ese proceso. Pero todos los países del mundo tienen una institución, o es el Ministerio de Salud Pública, como ha ocurrido hasta ahora en nuestro país, que hace todo un estudio de un análisis de eficacia y seguridad, le pide toda la información al laboratorio. La enorme mayoría, obviamente, tiene ya aprobada la venta en países como Estados Unidos o en Europa, o los países europeos. Pero lo que pasa es que hay veces que los medicamentos que se aprueban en Europa de repente no son los mejores para vender en Uruguay o para comercializar en Uruguay. Alicia, ¿y los médicos son los que recetan esa medicación que no está en el Uruguay? Sí, porque el mundo está tan globalizado y además los médicos obviamente no se forman, digamos, se actualizan a través de congresos internacionales, y no solo eso, sino que hoy la información que existe en Internet sobre las nuevas tecnologías y los nuevos medicamentos que se producen están al alcance de la mano, y los médicos tienen la obligación de mantenerse actualizados. Hoy en el mundo se producen 50 nuevas moléculas por mes, o por año, bueno, ahora no me acuerdo, pero se producen muchísimas nuevas moléculas que permiten, por ejemplo, prolongar la vida en aquellos cánceres, o permiten mejorar enfermedades que hasta hace poco de repente no sé, la terapia génica, la terapia, la inmunoterapia, todo eso se está produciendo y es muy bueno. Lo que pasa es que es tan caro que realmente es un problema. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, algunas de las medidas justamente es tratar de llegar como a un acuerdo, a un consenso de poder trabajar juntos en mejorar cuáles son aquellas técnicas y aquellos medicamentos que deben tener la cobertura universal a través del Fondo Nacional de Recursos. Y eso, yo les quiero contar que el Fondo Nacional de Recursos, y como bien decías, no puede incorporar todo lo que llega al país, o bueno, menos lo que no ha llegado al país, no se comercializa. Lo que hace es una evaluación de tecnología sanitaria para ver que ese medicamento, ese procedimiento realmente tiene efectividad. Porque hoy lo que pasa es que hay un porcentaje de medicamentos que los jueces condenan a comprar que no tienen suficiente evidencia. Lo que pasa es que, obviamente, ante un paciente en particular y el médico tratante puede decirle, mire, hay un medicamento que salió, que se vende en no sé dónde, pero que si bien para su caso especial no está del todo, no hay del todo evidencia, pero nosotros pensamos realmente, incluso hacen Ateneo, que en su caso va a resultar. Ese medicamento nunca se va a cubrir por el Fondo Nacional de Recursos porque el fondo necesita que haya evidencia de que hay beneficio para toda la población que lo precisa, ¿no? O por lo menos para la gran mayoría. Alicia, ¿y hacia dónde se planifica, hacia dónde crecer? ¿Qué nuevos servicios va a dar el Fondo Nacional de Recursos? Bueno, los nuevos servicios que ya se aprobaron
Este año, ustedes saben, habrán escuchado a la ministra Lustenberg que ha planteado, y hay todo un programa para todo el periodo de gobierno, de ir incrementando progresivamente los tratamientos y medicamentos que se financian a través del fondo, pero no solo a través del fondo, sino a través de los prestadores. Hay una enorme cantidad de medicamentos y procedimientos que no están en el PIAS, que es el Plan Integral de Atención a la Salud, y entonces las personas cuando van a su mutualista tienen que pagar a veces precios muy altos porque como no está en el PIAS, el precio no está regulado. Eso incluso se visualiza menos que todo este tema de los amparos. Porque, y voy a aprovechar para traer lo que plantearon antes en el Hospital de Clínicas, qué importante que es la prevención de los cánceres, por ejemplo, que muchos de ellos cuando se agarran a tiempo, como dicen, se pueden tratar y pueden pasar años, no digo curar, porque la profesora Delgado siempre nos dice que el cáncer no se termina curando, pero sí se termina en remisión por muchísimos años, de repente sí se agarra a tiempo. Entonces, otra apuesta que existe obviamente en el Ministerio de Salud Pública es tratar de aumentar al máximo los tratamientos, o mejor dicho, la investigación o el estudio preventivo, porque los medicamentos que cubre el fondo en su enorme mayoría son para etapas terminales, cuando ya prácticamente no hay nada más para hacer. Bueno, volviendo para no irme del tema, este año se incorporaron una extensión de los cardiodefibriladores implantables, que son esos aparatitos que se ponen bajo piel acá, y que lo que permiten es que aquellas personas que tienen riesgo de hacer un paro, es decir, de tener una muerte súbita, lo que se llama, ese aparatito hace un choque eléctrico y reanima a la persona sin necesidad de hacerle la reanimación. Bueno, eso es muy importante porque hasta ahora, hasta que se aprobó eso, en realidad había un grupo de personas que tenía que hacer amparos porque en realidad no estaba bajo la cobertura del fondo, y ahora sí. Ahora cuando el médico, cuando el cardiólogo dice usted tiene riesgo de sufrir un paro cardíaco, indica y se coloca el cardiodefibrilador. Lo otro que se agregó fueron dos nuevos medicamentos, dos nuevos medicamentos biológicos para el cáncer de pulmón. Eso también se sigue, el fondo cubre más de 60 medicamentos, es decir, tratamientos para distintos tipos de cánceres, cada vez para más tipos de cánceres. Ahora, lo decía el profesor Muncho, en el periodo anterior se incluyó la cirugía láser para el cáncer laríngeo, el cáncer de boca y de tráquea, y se incorporó eso. Y hay varios tratamientos que el fondo ha incorporado, pero para esas situaciones. Lo otro que se incorporó fue también una extensión de la cobertura de la cirugía cardíaca en las malformaciones congénitas. El fondo, desde casi sus inicios, tiene 2 IMAE que operan a los niños que nacen con malformaciones congénitas cardíacas, pero hasta ahora, hasta que se aprobó esto, el niño nacía en Artigas, en Canelones, en Bella Unión, y una vez nacido se detectaba eso, o se había detectado antes, y tenía que ser trasladado a Montevideo, claro, a alguno de los 2 IMAE para intervenirse. Ahora, cuando se detecta en intraútero, es decir, prenatal, que hay una malformación grave, lo que se hace es, esa madre viene al IMAE que eligió, el centro que eligió para intervenir a su niño, y el niño nace en el centro del IMAE. Entonces, apenas nace en la cesárea, en general es una cesárea, nace ahí. Entonces ya no tiene que ser trasladado. Eso es un avance enorme. La ministra Lustenberg realmente planteó y ha planteado la importancia del tratamiento, y ahí sí son curas sobre todo de los niños y niñas y más de los recién nacidos. Y aprovecho para decirles que hay un llamado, va a haber un llamado ahora para que haya un centro único de tratamiento de las malformaciones congénitas cardíacas. Hoy hay 2 IMAE, que no tiene mucho sentido porque no son muchos los niños, por suerte, que nacen con esos problemas, y entonces va a haber un centro único para ese tratamiento. Después, lo otro que se agregó fue la compra de nuevas
bombas de insulina, se llaman en realidad bombas de insulina, pero son dispositivos de infusión continua de insulina para los niños diabéticos, los diabéticos tipo 1, son como parchecitos que se colocan y que lo que hacen es detectan cuando la glucosa en sangre sube, cuando la glucosa en sangre sube, inyectan insulina de a poquito y entonces permite realmente un control de la glicemia y de la diabetes en general muy bueno. El fondo ya financiaba desde el año 2017-2018 estos tratamientos, pero eran dispositivos más grandes, con menos de repente prestaciones. Esto lo controlan los padres con el celular, ¿no? Es menos invasivo para el niño o para el... Por supuesto. Bien. Un tercio de esos medicamentos que no están registrados representan la cantidad de amparos, ¿no? Ahora, como les decía, es casi la mitad. En el 2025 fueron 44%. Eso realmente tenemos que buscar la forma de mejorar eso. Hay algunos de esos que si los registran se van a incorporar, pero otros ingresan a partir de una normativa que existe en el Ministerio desde muchos años que se llama uso compasivo. Es decir, cualquier persona que necesita un tratamiento que no está en el país puede ir al Ministerio, en realidad ahora es todo por la web, y el médico le indica el tratamiento y lo puede traer, pero pagando la persona, obviamente, por lo que se llama uso compasivo. Entonces se hace todo un análisis, un estudio. Esa vía fue la que eligieron los abogados, o la que descubrieron en su momento, para decir, bueno, se trae por uso compasivo, pero no lo va a pagar el paciente, lo tiene que pagar el Estado. Alicia, antes de irnos, porque ya tenemos que cerrar, una pregunta. ¿Es recurrente escuchar las quejas acerca de la demora en la entrega del medicamento? Uno puede prever con facilidad que la expectativa de una persona enferma es tener la medicación ya, naturalmente, y sobre todo, sumando el dato que dijiste de que se tratan enfermedades ya terminales. Entonces, ahí se comprende. ¿Por qué son las demoras? Bueno, eso justamente es uno de los problemas de indicar medicamentos que no existen en el país. La condena es en el día, el ministerio, en realidad ahora es el Fondo Nacional de Recursos que gestiona esto para el ministerio, salen a pedir precios, a los laboratorios a pedir que traigan esos medicamentos. Lo que pasa es que como están en el exterior, a veces el traer el medicamento puede demorar algunos, en general no demora tanto, no demora más de un mes o menos, en realidad debería demorar menos de 10 días, pero lo que pasa es que ese es el problema, hay que traerlo, conseguir, el fondo trata de conseguir los mejores precios, porque también eso es importante. Si un laboratorio dice voy a traer este medicamento, pero les voy a cobrar yo qué sé, 60, 100 mil dólares, y este otro dice yo les voy a cobrar 50, bueno, traer el de 50. La primera dosis... ¿Qué pasa cuando un paciente reclama un medicamento, un tratamiento de alta complejidad, pero detrás no hay cifras o presupuestos? Hay una vida que espera una oportunidad. Y eso es un hecho, y es cierto. Y todos tenemos derecho a reclamar una segunda oportunidad para nuestra vida. Pero ahí es donde empiezan a tensionarse los recursos, y también es una realidad. El Fondo Nacional de Recursos enfrenta cada vez más demandas judiciales y sociales para ampliar su cobertura, tiene juicios de amparo que superan los 140 millones de dólares por año y al mismo tiempo debe decidir con criterios científicos y financieros cuáles son los tratamientos que incorpora, como los cardiodesfibriladores, por ejemplo, implantados, o nuevas terapias cardiovasculares, sin comprometer la sostenibilidad del sistema. Y eso también es verdad. Alicia Ferreira es presidenta del Fondo Nacional de Recursos. Gobernar o dirigir algo es manejar esas tensiones. Bienvenida, Alicia, es un gusto tenerte otra vez aquí en la televisión pública. Muchas gracias a ustedes, sí, no hace mucho que estuve y realmente les agradezco muchísimo y sobre todo a la televisión pública que tiene la ve mucha gente en el interior del país. Yo soy de Tacuarembó y sé que allá en Tacuarembó la gente mira y prende la televisión de mañana y ahí están haciendo las cosas, lo mismo con la radio. Así que les agradezco a ustedes porque
como bien decías además, y bueno, y como pasaron recién esa jornada en el Hospital de Clínicas, qué importante que es que la gente conozca sus derechos y conozca las posibilidades que tiene para poder mejorar su salud. Y la posibilidad de que nosotros, desde los distintos lugares que nos toca estar en el sistema de salud, por ejemplo ahora, podamos informarle a la gente cuáles son sus derechos y cuáles son las posibilidades que tiene. ¿Y cuáles son entonces los criterios que se definen? No, lo primero es que la presidenta del Fondo Nacional, de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos, es la ministra de Salud Pública, es la doctora Cristina Lustenberg, por ley es la ministra. Lo que pasa que en general en todas las administraciones pasa que se nombra a un alterno o una alterna, o un suplente, digamos. Bueno, yo soy esa alterna de la ministra de Salud Pública. En este caso, la comisión tiene 9 miembros, son 5 miembros que son del Ministerio de Economía, Ministerio de Salud y BPS, y después 4 integrantes de los prestadores privados y de los IMAE. Ahora, entonces, alterna o no, te toca administrar esos recursos y esa atención. Sí, sobre todo la atención esa es una atención del Estado, todo el Estado, porque en realidad el Fondo Nacional de Recursos como organismo público no estatal, que es un organismo público no estatal, se llama así una persona pública no estatal, no tiene tantos juicios de amparo. Mejor dicho, tiene muchos juicios de amparo, pero es pocas veces condenado, es decir, pocas veces tiene que pagar. ¿Por qué? Porque lo que hacen los abogados es hacer el juicio, la demanda judicial al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos. Y en general los jueces condenan al Ministerio de Salud Pública, porque el Fondo Nacional de Recursos, como es una persona pública no estatal, en realidad lo que se plantea es que no está comprendido en la obligación que sí tendría el Ministerio de Salud Pública de brindar la salud a todas las personas indigentes, ¿no? Que eso es lo que dice el artículo 44 de la Constitución. Los jueces dicen, bueno, usted no tiene dinero para comprarse este medicamento de alto costo, el Estado se lo tiene que proveer. Y el Estado es, en definitiva, el Ministerio de Salud Pública y en realidad los recursos para pagar los amparos, que como bien dijiste, el año pasado fueron 140 millones, este año creció un 14% y en gasto, el año pasado, en el 2024 fueron 140 millones. Sí. En el 2025, que es el año pasado, ya cerrado, solo el gasto en medicamentos fue de 140 millones de dólares y subió un 14% el gasto en general. O sea que viene un crecimiento. Entonces, el problema en realidad, el problema de sostenibilidad, como bien dijiste, es del Estado, porque esos fondos vienen del Tesoro Nacional, vienen de rentas generales para poder cubrir eso. Lo que está haciendo el Fondo Nacional de Recursos, y a veces me importa mucho justamente que se aclare, es que a través de un convenio que se firmó en la administración pasada, una vez que el Ministerio de Salud Pública es condenado, hay un convenio por el cual el Fondo Nacional de Recursos es el que se encarga de comprar los medicamentos y enviárselos a través del laboratorio al prestador del paciente para que el paciente lo retire. Los fondos salen del MEF, salen de rentas generales. Los fondos salen del Ministerio de Economía y Finanzas, salen en definitiva de las rentas generales, es decir, ese espacio fiscal, como dice siempre el ministro Donné. Pero la gestión de compra de los medicamentos ocurre en el Fondo Nacional de Recursos a través de un convenio con el Ministerio de Salud Pública. Eso es lo que está ocurriendo desde 2025 y bueno. Lo otro que tú decías es un tema que termina siendo un dilema ético, ¿no? Porque desde el punto de vista de la persona que necesita y que el médico le indica un tratamiento que no está bajo la cobertura, que no está en el Plan Integral de Atención a la Salud, tiene todo el derecho de reclamarlo a través de un abogado, sin duda. Pero a la vez, a medida que los jueces condenan al Estado a pagar a veces precios realmente altísimos, se va gastando el dinero, digamos, que estaba previsto para la cobertura universal, porque eso es lo otro que también tiene una situación de injusticia, que es que no todas las personas pueden hacer juicios de amparo.
Hasta el año 2019 la mayoría de los juicios eran realizados por el consultorio jurídico, ¿no?, de la facultad. Sí. Ahora el 90% son de abogados privados y a su vez el 90% son personas que están o en los seguros privados o en las instituciones de asistencia médica colectiva, lo que se conoce como mutualista. Es decir, las personas que están en ACE tienen muy pocas posibilidades de contratar a un abogado con los precios que cobran, además muchas veces, para poder hacer un amparo. O sea que el acceso a través de la justicia, el acceso a través de los juicios de amparo, genera una enorme inequidad, además de una amenaza a la sostenibilidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y creo que es importante que esto no es una situación, vuelvo a decir, las personas y los médicos que indican tienen todo el derecho y corresponde, porque si están atendiendo a una persona que tiene un problema, por ejemplo, un cáncer terminal, que hay un medicamento que se acaba de inventar o poner a la venta en cualquier lugar del mundo, porque eso es lo otro. Hasta el 2019, 2020, los juicios eran por medicamentos, los médicos indicaban medicamentos que están ya en el país registrados. A lo largo de los años empezó la práctica de indicar medicamentos que no existen en el país. En el 2024 era alrededor del 34% de los medicamentos que se indicaban no estaban en el país. En el 2025 pasó a ser el 44%. O sea, casi la mitad de los medicamentos que se indican y que los jueces condenan al Estado no han pasado por la evaluación del Ministerio de Salud Pública. O sea, eso a veces no se sabe, que es que si los jueces están condenando al Estado, al Ministerio de Salud Pública, que es el rector de la política, a comprar un medicamento en cualquier lugar del mundo que no fue registrado por el Ministerio de Salud Pública y por lo tanto el Ministerio de Salud Pública no puede asegurarle a la persona que va a hacer una vigilancia, que ese medicamento tiene eficacia, tiene seguridad, tiene efectividad. ¿Y cómo es posible eso? Eso es posible porque justamente porque se fue generando una situación que ya a esta altura realmente está como institucionalizada, que es que es decir, los médicos vieron que pueden indicar un medicamento que está que no está en Uruguay, que está en cualquier lugar del mundo, que a través de un laboratorio que está en Uruguay, si ese laboratorio sale a comprar, y son varios los laboratorios, también eso hay 2 o 3 laboratorios que han empezado desde ya hace varios años, a tener la práctica y han generado mucha experiencia justamente en cuando se condena al Estado a un medicamento de estos rarísimos que de repente no hace mucho que se vende en Estados Unidos o en Europa, a salir a buscarlo. Y entonces lo que es impresionante es que el mismo medicamento comprado por un laboratorio de Uruguay, ¿no?, que es el que lo compra, lo trae, y otro laboratorio puede tener una diferencia de precios de $60.000 en un caso, y el otro laboratorio de repente lo trae a $10.000. ¿Y por qué no es el Estado entonces el que se encarga de hacer esa compra internacional? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, hemos pensado la posibilidad de que sea el propio ministerio que sale a comprar. Lo que pasa es que en realidad el ministerio no puede comprar un medicamento que no está habilitado en el país. Claro, habilitado en el país. Pero sí tiene convenios internacionales o entendimientos con, no sé, la CDF, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, que validan la medicación y ustedes lo dan por bueno o no. En realidad... ¿O todo medicamento que llega a Uruguay tiene un análisis propio? Todo medicamento, porque es una directiva que de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de las buenas prácticas, todos los países del mundo, incluso los países de menores recursos, todos tienen una autoridad sanitaria que en general es una institución autónoma. Acá vamos a través de la ley del presupuesto se va a crear este año
la Agencia Sí. de Vigilancia Sanitaria, que es una agencia que es la que hace todo ese proceso, pero todos los países del mundo tienen una institución, o es el Ministerio de Salud Pública, como ha ocurrido hasta ahora en nuestro país, que hace todo un estudio de un análisis de eficacia y seguridad, le pide toda la información al laboratorio. La enorme mayoría, obviamente, tiene ya aprobada la venta en países como Estados Unidos o en Europa, o los países europeos. Pero lo que pasa es que hay veces que los medicamentos que se aprueban en Europa de repente no son los mejores para vender en Uruguay o para comercializar en Uruguay. Alicia, ¿y los médicos son los que recetan esa medicación que no está en el Uruguay? Sí, porque el mundo está tan globalizado y además los médicos obviamente no se forman, digamos, se actualizan a través de congresos internacionales, y no solo eso, sino que hoy la información que existe en Internet sobre las nuevas tecnologías y los nuevos medicamentos que se producen están al alcance de la mano, y los médicos tienen la obligación de mantenerse actualizados. Hoy en el mundo se producen 50 nuevas moléculas por mes, o por año, bueno, ahora no me acuerdo, pero se producen muchísimas nuevas moléculas que permiten, por ejemplo, prolongar la vida en aquellos cánceres, o permiten mejorar enfermedades que hasta hace poco de repente no sé, la terapia génica, la terapia, la inmunoterapia, todo eso se está produciendo y es muy bueno. Lo que pasa es que es tan caro que realmente es un problema. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, algunas de las medidas justamente es tratar de llegar como a un acuerdo, a un consenso de poder trabajar juntos en mejorar cuáles son aquellas técnicas y aquellos medicamentos que deben tener la cobertura universal a través del Fondo Nacional de Recursos. Y eso, yo les quiero contar que el Fondo Nacional de Recursos, y como bien decías, no puede incorporar todo lo que llega al país, o bueno, menos lo que no ha llegado al país, no se comercializa. Lo que hace es una evaluación de tecnología sanitaria para ver que ese medicamento, ese procedimiento realmente tiene efectividad. Porque hoy lo que pasa es que hay un porcentaje de medicamentos que los jueces condenan a comprar que no tienen suficiente evidencia. Lo que pasa es que, obviamente, ante un paciente en particular y el médico tratante puede decirle, mire, hay un medicamento que salió, que se vende en no sé dónde, pero que si bien para su caso especial no está del todo, no hay del todo evidencia, pero nosotros pensamos realmente, incluso hacen Ateneo, que en su caso va a resultar. Ese medicamento nunca se va a cubrir por el Fondo Nacional de Recursos porque el fondo necesita que haya evidencia de que hay beneficio para toda la población que lo precisa, ¿no? O por lo menos para la gran mayoría. Alicia, ¿y hacia dónde se planifica, hacia dónde crecer? ¿Qué nuevos servicios va a dar el Fondo Nacional de Recursos? Bueno, los nuevos servicios que ya se aprobaron este año, ustedes saben, habrán escuchado a la ministra Lustenberg que ha planteado, y hay todo un programa para todo el periodo de gobierno, de ir incrementando progresivamente los tratamientos y medicamentos que se financian a través del fondo, pero no solo a través del fondo, sino a través de los prestadores. Hay una enorme cantidad de medicamentos y procedimientos que no están en el PIAS, que es el Plan Integral de Atención a la Salud, y entonces las personas cuando van a su mutualista tienen que pagar a veces precios muy altos porque como no está en el PIAS, el precio no está regulado. Eso incluso se visualiza menos que todo este tema de los amparos. Porque, y voy a aprovechar para traer lo que plantearon antes en el Hospital de Clínicas, qué importante que es la prevención de los cánceres, por ejemplo, que muchos de ellos cuando se agarran a tiempo, como dicen, se pueden tratar y pueden pasar años, no digo curar, porque la profesora Delgado siempre nos dice que el cáncer no se termina curando, pero sí se termina en remisión por muchísimos años, de repente sí se agarra a tiempo. Entonces, otra apuesta que existe obviamente en el Ministerio de Salud Pública es tratar de aumentar al máximo los tratamientos, o mejor dicho, la investigación o el estudio preventivo,
porque los medicamentos que cubre el fondo en su enorme mayoría son para etapas terminales, cuando ya prácticamente no hay nada más para hacer. Bueno, volviendo para no irme del tema, este año se incorporaron una extensión de los cardiodefibriladores implantables, que son esos aparatitos que se ponen bajo piel acá, y que lo que permiten es que aquellas personas que tienen riesgo de hacer un paro, es decir, de tener una muerte súbita, lo que se llama, ese aparatito hace un choque eléctrico y reanima a la persona sin necesidad de hacerle la reanimación. Bueno, eso es muy importante porque hasta ahora, hasta que se aprobó eso, en realidad había un grupo de personas que tenía que hacer amparos porque en realidad no estaba bajo la cobertura del fondo, y ahora sí. Ahora cuando el médico, cuando el cardiólogo dice usted tiene riesgo de sufrir un paro cardíaco, indica y se coloca el cardiodefibrilador. Lo otro que se agregó fueron dos nuevos medicamentos, dos nuevos medicamentos biológicos para el cáncer de pulmón. Eso también se sigue, el fondo cubre más de 60 medicamentos, es decir, tratamientos para distintos tipos de cánceres, cada vez para más tipos de cánceres. Ahora, lo decía el profesor Muncho, en el periodo anterior se incluyó la cirugía láser para el cáncer laríngeo, el cáncer de boca y de tráquea, y se incorporó eso. Y hay varios tratamientos que el fondo ha incorporado, pero para esa situación. Lo otro que se incorporó fue también una extensión de la cobertura de la cirugía cardíaca en las malformaciones congénitas. El fondo, desde casi sus inicios, tiene 2 IMAE que operan a los niños que nacen con malformaciones congénitas cardíacas, pero hasta ahora, hasta que se aprobó esto, el niño nacía en Artigas, en Canelones, en Bella Unión, y una vez nacido se detectaba eso, o se había detectado antes, y tenía que ser trasladado a Montevideo, Claro. a alguno de los 2 IMAE para intervenirse. Ahora, cuando se detecta en intraútero, es decir, prenatal, que hay una malformación grave, lo que se hace es, esa madre viene al IMAE que eligió, el centro que eligió para intervenir a su niño, y el niño nace en el centro del IMAE. Entonces, apenas nace en la cesárea, en general es una cesárea, nace ahí. Entonces ya no tiene que ser trasladado. Eso es un avance enorme. La ministra Lustenberg realmente planteó y ha planteado la importancia del tratamiento, y ahí sí son curas, sobre todo de los niños y niñas, y más de los recién nacidos. Y aprovecho para decirles que hay un llamado, va a haber un llamado ahora para que haya un centro único de tratamiento de las malformaciones congénitas cardíacas. Hoy hay 2 IMAE, que no tiene mucho sentido porque no son muchos los niños, por suerte, que nacen con esos problemas, y entonces va a haber un centro único para ese tratamiento. Después, lo otro que se agregó fue la compra de nuevas bombas de insulina, se llaman en realidad bombas de insulina, pero son dispositivos de infusión continua de insulina para los niños diabéticos, los diabéticos tipo 1, son como parchecitos que se colocan y que lo que hacen es detectan cuando la glucosa en sangre sube, cuando la glucosa en sangre sube, inyectan insulina de a poquito, y entonces permite realmente un control de la glicemia y de la diabetes en general muy bueno. El fondo ya financiaba desde el año 2017-2018 estos tratamientos, pero eran dispositivos más grandes, con menos, de repente, prestaciones. Esto lo controlan los padres con el celular, ¿no? Es menos invasivo para el niño. Por supuesto. Bien. Un tercio de esos medicamentos que no están registrados representan la cantidad de amparos, ¿no? Ahora, como les decía, es casi la mitad. En el 2025 fueron 44%. Eso realmente tenemos que buscar la forma de mejorar eso. Hay algunos de esos que, si los registran, se van a incorporar, pero otros ingresan a partir de una normativa que existe en el Ministerio desde muchos años, que se llama uso compasivo. Es decir, cualquier persona
que necesita un tratamiento que no está en el país, puede ir al ministerio, en realidad ahora es todo por la web, y el médico le indica el tratamiento y lo puede traer, pero pagando la persona, obviamente, por lo que se llama uso compasivo. Entonces se hace todo un análisis, un estudio. Esa vía fue la que eligieron los abogados, o la que descubrieron en su momento, para decir, bueno, se trae por uso compasivo, pero no lo va a pagar el paciente, lo tiene que pagar el Estado. Alicia, antes de irnos, porque ya tenemos que cerrar, una pregunta. ¿Es recurrente escuchar las quejas acerca de la demora en la entrega del medicamento? Uno puede prever con facilidad que la expectativa de una persona enferma es tener la medicación ya, naturalmente, y sobre todo, sumando el dato que dijiste de que se tratan enfermedades ya terminales. Entonces, ahí se comprende. ¿Por qué son las demoras? Bueno, eso justamente es uno de los problemas de indicar medicamentos que no existen en el país. La condena es en el día, el ministerio, en realidad ahora es el Fondo Nacional de Recursos que gestiona esto para el ministerio, salen a pedir precios, salen, digo, a los laboratorios a pedir que traigan esos medicamentos. Lo que pasa es que como están en el exterior, a veces el traer el medicamento puede demorar algunos, no más, en general no demora tanto, no demora más de un mes o menos, en realidad debería demorar menos de 10 días, pero lo que pasa es que ese es el problema, hay que traerlo, conseguir, el fondo trata de conseguir los mejores precios, porque también eso es importante. Si un laboratorio dice voy a traer este medicamento, pero les voy a cobrar yo qué sé, 60, 100 mil dólares, y este otro dice yo les voy a cobrar 50, bueno, trae el de 50. La primera dosis